¿Por qué hay que preservar la fertilidad? ¿Qué daño le hace la quimioterapia o la radioterapia a las células humanas cuando están dentro del cuerpo? ¿Por qué no se puede embarazar a alguien o no debe embarazarse después de recibir estos tratamientos contra el cáncer? Por si la libro o por si no la libro, voy a congelar mis óvulos, voy a congelar mis espermatozoides y voy a llevar un tratamiento paralelo, porque tanto los medicamentos para el cáncer y los medicamentos para la reproducción pues son muy fuertes. Ahora, combinados, eso debe ser una bomba. Entonces, muchos pacientes que viven con cáncer a veces tienen la idea de que ya no van a poder tener bebitos. Sin embargo, existen muchos métodos actualmente que nos pueden llevar a ese sueño, a poder lograrlo. Entonces, si eres diagnosticado y todavía estás en edad reproductiva y quieres asegurar tu familia, esto es lo que tienes que hacer. Recuerda que la autoexploración salva vidas. ¿Cómo hacer una autoexploración mamaria? El primer paso es mirándote al espejo y tienes que ver tus mamas cómo se ven. Que no haya ninguna lesión, como hundimientos, algún granito, hundimiento del pezón, ninguna lesión en tus mamas. Las manos las vas a poner atrás de tu nuca y vas a ver cómo se ven, si hay alguna distorsión en alguna de ellas. El segundo paso es con 3 dedos vas a tocar tu mama. Primero vas a hacer una exploración en forma circular o también la puedes hacer de forma diagonal, detectando si hay alguna lesión, y lo mismo con la mama contralateral. Acude con tu ginecólogo para poder detectar a tiempo alguna situación anormal. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Cervantes. Bienvenidas, bienvenidos a Vida Fértil, donde la abundancia nace de ti. Y aquí en Ingenes hoy vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Jarillo sobre un tema muy actual, porque antes no se hablaba ni de infertilidad ni de cáncer. Cuando reúnes esas dos enfermedades, todavía hay esperanza. Doctor, gracias por estar aquí. Comencemos por hablar qué esperanzas tiene una mujer o un hombre, una pareja con cáncer de formar su propia familia. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y compartir y nutrir a mucha gente que tiene este problema para poder darles esperanza, ¿vale? Muchos pacientes que viven con cáncer a veces tienen la idea de que ya no van a poder tener bebitos. Sin embargo, existen muchos métodos actualmente que nos pueden llevar a ese sueño, a poder lograrlo, siempre y cuando es un manejo multidisciplinario. No es algo aislado. Hablar de fertilidad y de cáncer no vamos a hacer que el médico de la reproducción y el médico oncólogo lo va a manejar por cuenta propia. Tiene que ser multidisciplinario. Y juntos podemos lograr darles qué tratamiento es el mejor y llevar, o ya sea para preservar, quizá en ese momento no sea que llevemos un embarazo, sino preservar la fertilidad o poder lograr un embarazo propiamente en algún momento. Exactamente, porque como ya hemos venido hablando en distintos capítulos, la congelación de óvulos o la congelación de espermas es lo que hace que antes de recibir un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, lo cual puede alterar las células reproductivas, pues se preservan, o también tejido, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a hablar primero. Una vez que tuviste la noticia que es impactante de que te diagnostican con cáncer. Ok, primero lo que piensas es en voy a vivir o no voy a vivir, antes de me voy a reproducir o no me voy a reproducir, porque también está el dilema de me puedo reproducir, pero si no la libro, ¿quién va a cuidar a esa vida? Pero sí hay casos de éxito, así que es una decisión muy personal. Si estás detectado, detectada a tiempo, hay muchas cosas que hacer para salvar la vida. Detección oportuna, como dicen en el cáncer de mama. Más vale estar revisándose antes de que sea demasiado tarde. Entonces, si eres diagnosticado y todavía estás en edad reproductiva y quieres asegurar tu familia, esto es lo que tienes que hacer. Así es, justamente. Díganos, doctor, ¿qué hay que hacer? Todo es con la prevención, siempre es la prevención, ¿vale? Porque la prevención salva vidas. Y más en este mes que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, pues fundamental la prevención. Pero los estilos de vida saludables también nos llevan a tener una calidad de vida mucho mejor. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, recuerden, una vez que te dan esta noticia desafortunada,
tenemos hasta 72 horas para que el oncólogo te pueda derivar con un biólogo de la reproducción humana y hablar de fertilidad, ¿vale? Porque es importante que sepamos que aunque eres joven, muchas veces en un diagnóstico a lo mejor de cáncer testicular, que se da muy, muy frecuente antes de los 40 años, pues tienes tiempo, tienes oportunidad de poder preservar. Aunque es bien cierto también lo que comentas, ¿no? No es lo primero que piensas. Lo primero que piensas es que yo quiero seguir viviendo, quiero disfrutar esta vida y lo que menos piensas es en la fertilidad, en la reproducción en ese momento. Pero si tienes el tiempo, ve con tu médico de reproducción para poder darte las mejores opciones. Sí, porque hoy en día la esperanza o la expectativa de vida, si eres diagnosticado con cáncer, es mayor. O sea, cada vez hay tratamientos, o personas han tenido el milagro de sin quimios sanarse. O sea, yo he sido testigo, tengo amigas que han vencido el cáncer aún sin todos los tratamientos. Ahora, si además de eso vas con un médico y dices, bueno, pues yo la voy a librar. Por si la libro, por si no la libro, voy a congelar mis óvulos, voy a congelar mis espermatozoides y voy a llevar un tratamiento paralelo, porque tanto los medicamentos para el cáncer y los medicamentos para la reproducción pues son muy fuertes. Ahora, combinados, eso ha de ser una bomba. Entonces, supongo que el oncólogo y el biólogo de la reproducción entran en comunicación para ver lo que es menos fuerte para él o la paciente. Pues justamente como mencionas, bueno, cuando una paciente tiene ya o un paciente tiene el diagnóstico de cáncer, pues tienen que iniciar el tratamiento, quimioterapia, radioterapia. Es importante que sepan que para preservar la fertilidad, bueno, necesitamos medicamentos más en la mujer. En caso de que vaya a criopreservar óvulos o embriones, necesitamos hacer un proceso de estimulación ovárica. Hay muchos cánceres que son dependientes de hormonas, entonces tenemos que usar un manejo que disminuya como esos estrógenos en la mujer para que no sigan alimentando el cáncer, por ejemplo, y podemos tener esas 2 semanas de estimulación ovárica y extraer esos óvulos para criopreservarlos. Pero es importante que lo tengamos en cuenta, este manejo multidisciplinario con el oncólogo, porque va a depender el tipo de cáncer, la agresividad del mismo, si tenemos la oportunidad o no de estas 2 semanas más o menos para sacar estos óvulos. O nos vamos directamente con una criopreservación del tejido ovárico y después la reimplantación de este. Cómo es esto que menciona el tejido ovárico? Básicamente, aunque se considera un poco experimental en Estados Unidos, ya no, claro, es básicamente que vas a una paciente a una cirugía laparoscópica, se extrae digamos, el tejido ovárico, una porción, se congela como si se fueran a congelar los óvulos a una vitrificación ultra rápida que no dañe el tejido ovárico y después eso, ya que la paciente haya pasado el proceso de remisión, negativización hasta del cáncer, se puede reimplantar en el sitio donde estaba el ovario y bueno, tener la misma funcionalidad. ¿Por qué digo que es algo experimental? Porque requiere de tecnología como para poder extraerlo, preservarlo y reimplantarlo, porque se puede perder, durante el proceso de reimplantación se puede perder tejido ovárico, tejido folicular, que es donde está el óvulo, y bueno, pues a lo mejor no funcionar como debería. Pero existe el reporte de que hay hasta más de 200 bebés nacidos por este tipo de procedimiento. Claro, pero a ver, por ejemplo, un cáncer de matriz, ¿cómo sería ese? Digamos que cáncer de matriz depende del estadio también. O sea, si son estadios muy tempranos, el cáncer de endometrio puede a lo mejor tener un proceso de estimulación ovárica, quizá no necesite la parte de inhibición o sea, un manejo de inhibamos los estrógenos, que son las hormonas, para que no siga creciendo. Puede ser algo muy rápido, estimular, sacar óvulos. Ese no tiene tanto problema. El que tiene problema, quizá porque tengamos que quitar el tejido ovárico, es que hay un cáncer ovárico. Ahí sí, y con el riesgo de reimplantación del mismo cáncer. O las leucemias o los linfomas, que son otro tipo de cánceres, que son diseminaciones a nivel sanguínea, ahí sí tenemos más problema. Pero, por ejemplo, si alguien tiene cáncer en el endometrio, le extraen los óvulos, pero podría embarazarse con su propia matriz o tendría que subrogar un vientre. Lo más probable es que haya una subrogación. Ok. Lo más probable. Sí, porque a lo mejor no se va a fijar, ¿no? Exacto. Ahí puede haber una alteración del proceso de receptividad endometrial y pues no podamos lograr el embarazo propiamente en ese útero y tenemos que subrogar. Ok, ¿por qué hay que preservar la fertilidad
¿qué daño le hace la quimioterapia o la radioterapia a las células humanas cuando están dentro del cuerpo? ¿Por qué no se puede embarazar a alguien o no debe embarazarse después de recibir estos tratamientos contra el cáncer? Es importante que sepamos que el propio cáncer genera un cambio, como decíamos, a nivel de el eje que regula al ovario o al testículo. Hay una disregulación ahí. O puede haber un problema propiamente inflamatorio que altere la calidad del óvulo y el esperma. Pero la quimioterapia va dirigida para células que se replican o se reproducen muy rápidamente. En el hombre, por ejemplo, el esperma es células que están produciéndose en mucho tiempo y a una velocidad muy importante. Entonces la quimioterapia ataca directamente a los espermas y hay hombres que llegan a ser azospérmicos, quiere decir que ya no producen espermas porque toca a estas células, a las células madres que los producen. Dentro del ovario también hay cierta quimioterapia que afecta la producción de los óvulos y llegan a las mujeres a presentar insuficiencia ovárica, o sea, ya no producen más óvulos. Pero la radiación, por ejemplo, ataca directamente las células. Ahí sí las mata directamente, hace que el tejido tenga un proceso de cicatrización, que sus receptores quizá ya no funcionen adecuadamente, que los receptores son como, digamos, la chapa de la puerta, ¿no? Donde ya entra la llave y abre la puerta para que se estimulen. Esos receptores desaparecen y pues las células ya no siguen produciéndose. Ok, entonces el problema no es que por el cáncer no puedas tener hijos, sino por los tratamientos que recibes. Por lo tanto, venir a una clínica de reproducción asistida con un biólogo de la reproducción hace que puedas prevenir esto antes de recibir los tratamientos que te pueden dañar la fertilidad. Todavía siendo fértil, aún con cáncer, se extraen para que no reciban ese daño y entonces, posterior a la remisión, es que regresas a la clínica para darle continuidad a la vida como si no hubiera pasado nada. Así es, justamente. Qué bonito. Y ahora, en la parte emocional, ¿cuál es la guía que debe seguir alguien que está pasando por un problema así? O sea, en una edad reproductiva, con pareja, porque el cáncer no avisa. O sea, de repente tienes síntomas. Yo recomiendo hacerse check-up, aunque te sientas bien cada año, general, ¿verdad? Para que si hay algo fuera de los niveles, pues un médico general te pueda canalizar. Entonces, una vez que a lo mejor estás recién casado y pum, viene el diagnóstico y el sueño con tu pareja era tener una familia. Entonces viene una depresión, viene un duelo, hay que ir con un psicólogo, el oncólogo te refiere, ¿cómo es? Sí, como decimos, siempre es un manejo multidisciplinario, tiene que ver salud mental acá, porque propiamente el cáncer pues no es una noticia que quisiéramos recibir en la vida, ¿verdad? Sin embargo, bien lo comentaste, ¿no? Recién casados, con este diagnóstico te lleva un duelo, entonces siempre la salud mental es fundamental manejarla, pero no solamente por el hecho del cáncer, sino por el riesgo de infertilidad que te puede ocasionar los tratamientos contra el cáncer. Claro. Entonces, salud mental, importante. Yo he escuchado, no sé si esté enterado, doctor, pero también existe ya el trasplante de útero, ¿no? Para veces para las mujeres que tienen un problema de cáncer y que dicen, no me voy a poder embarazar, pues también hay esa esperanza, ¿no? Así es. Sí, actualmente hay casos de trasplante de útero, pero vuelvo a repetir, o sea, tanto el preservar tejido ovárico como un trasplante de útero, pues requiere una tecnología y una institución que pueda manejar ambas situaciones. Claro, pero que estén informados. Yo creo que para eso estamos en Vida Fértil, para que lo que esté a su alcance, pues lo hagan y que traer vida a este planeta no sea un imposible porque la ciencia siempre está para ayudarnos. Así es. Doctor, vamos a contestar unas preguntas que nos hicieron nuestros seguidores en las redes sociales. Con mucho gusto. Mira, ¿qué tipos de cáncer tienen mayor riesgo de afectar la fertilidad? Pues en general, todos los tipos de cánceres tienen el riesgo. ¿Por qué? Porque van a recibir un tratamiento y ese tratamiento va a afectar al óvulo y al espermatozoide. Claro. ¿Cuáles son los más comunes que se ven? Los más comunes en México, por ejemplo, es el cáncer de mama, el número uno, con mayor número de casos a nivel por año, tanto a nivel mundial como en México. Hablamos de más de 2 millones de casos por año y en México más de 300,000 casos por año. Y el siguiente, pues ya ginecológicamente hablando, pues hablamos del cáncer de ovario,
que es muy agresivo porque casi no te da sintomatología, ya en etapas muy avanzadas. Y el cervicouterino. ¿Cómo puede una mujer prevenir el estado, como dices, del cáncer ovárico? ¿Con qué revisiones puedes saber que estás bien? Bien decías, ¿no? Un check-up cada año sería ideal con un ultrasonido. Un ultrasonido, si no tienes vida sexual, pues un ultrasonido pélvico, ahí podemos ver si hay alguna lesión a nivel del ovario, o ya en vida sexual activa, pues un ultrasonido endovaginal, que es la mejor opción. Y luego también existen aquí mitos, ¿no? O realidades sobre la mastografía. Eh, Como bien dices, ¿no? En el mes de octubre de la prevención contra el cáncer de mama, existen nuevas tecnologías que hay médicos como que más formados a la antigüita no creen, pero otros más modernos sí, y los recomiendan más que los que justamente te radian. O sea, la mastografía tiene radiación y a veces tanto, pues también te puede afectar. Entonces se han hecho otras tecnologías que son sin dolor y que no tienen como radiación y pues son recomendables. Pero a todas las mujeres, ¿a partir de qué edad se deben de hacer una mastografía? A partir de los 40 años es la recomendación. Se hace un ultrasonido, se puede hacer ultrasonido y mastografía. De hecho, se deben de combinar porque nos da una clasificación de riesgo que se llama BIRATS, pero tienen que estar ultrasonido y mastografía. Y la revisión con la ginecóloga o ginecólogo, porque también te hacen la famosa campaña del tócate, ¿no? Y Ajá, que cualquier bolita que sientas, pues luego vayas al doctor y no te esperes a que esto crezca y ya no sea reversible, porque el cáncer es así, si no se detecta a tiempo, estalla, pero si lo detectas a tiempo, se puede encapsular, se puede erradicar y tu vida puede seguir normal. Ese es el mayor mensaje de esperanza. ¿A partir de qué edad se puede considerar la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos? esta es una excelente pregunta porque va a depender mucho pues, de la edad de diagnóstico, porque en la mujer, como vimos, hay mujeres prepúberes que podemos hacer lo que es la preservación del tejido ovárico. O sea, tejido que no está activo, tejido que no ha pasado por este proceso de activación de que el cerebro estimule al ovario para que produzcamos estos óvulos. Entonces, puede, ¿Qué edad es esa? antes de los 8 años, por ejemplo, que es, la pubertad inicia en la mujer aproximadamente a los 8 años. Claro, porque a ver, o sea, si hay cáncer infantil, aunque duela saberlo, y entonces de repente, si eres mamá, pues tú lo que quieres es que tu hija viva, porque todavía a lo mejor ni está menstruando. ¿Cómo le vas a decir, mijita, aparte de todo esto, te voy a quitar tejido ovárico, ¿no? Claro. O sea, está difícil. Y otra cosa, ¿qué porcentaje de estadísticamente hablando hay de que un padre o madre con cáncer se lo herede a sus hijos? Pues eso va a depender del tipo de cáncer, pero sí es muy frecuente como el cáncer de mama, que es sumamente dependiente de la genética. Entonces sí es muy, muy alto algunas veces. Sí, estamos hablando de un tema que pues yo creo que hasta que no te ves envuelto en una situación así, puedes manifestar el proceso interno, el laberinto de oscuridad hasta que se ve la luz. Pero definitivamente los pacientes con cáncer, amistades que yo he conocido, son héroes. Empiezan a vivir cuando saben que pueden morir. Empiezan a cambiar hábitos y se vuelven más sanos que cuando tenían el cáncer. Son maestros, por Dios, tengamos buenos hábitos antes de que nos enfermemos. Y ya si es genético, pues bueno, también como todas las enfermedades, pues hay tratamientos, pero sobre todo una calidad de vida y una espiritualidad fuerte. Yo creo que aquí no solo es lo emocional, sino la espiritualidad lo que sostiene al ser humano y lo que conecta con traer vidas al mundo, independientemente si es con reproducción asistida o de manera espontánea y natural. Así es. Dice, ¿existen casos en los que después del cáncer las personas lograron tener bebés sanos? Digamos que, bueno, eso depende mucho, ¿verdad? Porque sí, vuelvo a repetir, el propio cáncer, los propios tratamientos pueden generar alteraciones genéticas en el óvulo o en el esperma. Entonces, puede ser que haya un recién nacido genéticamente sano, pero puede ser que muchas veces no. Entonces, no podemos decir que un paciente va a tener o garantizar este bebé sano, pero, o sea, de que hay casos que se reportan, sí, sí hay casos que se Pero reportan. si no, si hay una malformación genética es por el tratamiento que recibió
o por simplemente tener cáncer? No, puede ser por el tratamiento que recibió, porque modifica genéticamente a las células, pero también puede ser la edad. O sea, Pero si le extrajeron las células antes del tratamiento, ok. entonces sí. Sí, ahí podemos, exacto. Si fue una preservación previamente, recuerden que en un proceso de reproducción asistida podemos observar los óvulos y ver su calidad. No se puede garantizar que genéticamente venga sano el óvulo. Lo mismo con el esperma. Podemos tener óvulo y esperma de buena calidad que tengan más potencial de tener un embrión sano y estudiar a lo mejor al embrión. Y el embrión genéticamente sano, bueno, tendrá esta probabilidad de que sea sano en un Que esto 98. es muy importante porque, por ejemplo, si tienes dudas acerca de si puede o no nacer genéticamente mal tu bebé, cuando es reproducción asistida in vitro, pues hay ese chance de analizar el embrión antes de implantarlo, antes de que nazca mal o antes de que solito se descarte, porque así es la naturaleza. Pero cuando se da de manera natural, o sea, ojo, si padeciste cáncer, tuviste tratamientos, quimios, radioterapias y estás en remisión, también hay que usar métodos anticonceptivos porque no es que se te acabaron las células, todavía te puedes embarazar y ahí sí el riesgo es mayor porque no hay manera de analizar ese embrión antes de que se implante y se pueden llegar a dar embarazos. Así es. Si pudieran resumir el mensaje principal de este episodio en una frase, ¿cuál sería? Esperanza. Nunca, nunca te rindas, porque la verdad es que todos merecemos cumplir nuestros sueños y el cáncer solamente es una batalla más en esta grandiosa vida. Así es, a todos nos tocan batallas, eso es verdad. Y en conciencia podremos tomar las mejores decisiones y en compañía de seres queridos y con información y asesorados de médicos de su confianza. Y pues para alertarnos, tengo estadísticas para ustedes. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostican más de 19 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo. Entre el 6 y el 10% de los diagnósticos ocurren en mujeres y hombres menores de 40 años en edad reproductiva. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres jóvenes con cáncer experimenta infertilidad permanente después de los tratamientos si no se realiza preservación. Los tratamientos más agresivos, como la quimioterapia con agentes alquilantes y la radioterapia pélvica, son los que tienen mayor riesgo de dañar los ovarios y testículos. La preservación de la fertilidad, óvulos, esperma o tejido puede realizarse en menos de 2 semanas, sin retrasar significativamente el inicio del tratamiento oncológico. Estudios recientes muestran que las pacientes que preservan su fertilidad tienen mejores niveles de esperanza y bienestar psicológico durante la lucha contra el cáncer, porque ya saben que aseguraron algo por si la libran o por si no la libran. Pero si no lo haces, ya es un hecho que no vas a poder tener familia. Así que este episodio espero que les haya resuelto muchas de sus dudas y algo más que quiera agregar, doctor. Sí, es bien importante que tengamos en la preservación tanto tejido ovárico o los propiamente embriones o óvulos, perdón, sería importante que sepan que existe algo que se llama una voluntad anticipada. O sea, es algo bien importante que tenemos que concientizar, porque en México es legal pues la donación de tejido, pero si tú no tienes una voluntad anticipada, quiere decir que si tú preservaste óvulo, esperma y desafortunadamente tu vida concluyó en el proceso y tú tenías el deseo de reproducirte, pero no lo dijiste, no lo asentaste, no es válido usar, no es éticamente viable usar tus óvulos o esperma. Claro, ¿qué pasaría si se quedó tu reserva congelada y de repente no la libras? ¿Qué destino van a tener? Entonces hay contratos, ¿no? Esa es la parte legal de la reproducción asistida que se habla muy poco porque también una parte está regulada y otra parte no. Entonces, por eso en distintas partes del mundo se hacen diferentes prácticas, incluso con la investigación. Al menos aquí en México, cuando yo asistí a congelar mis óvulos, pues sí firmé que tenía 3 opciones: mantenerlos preservados y pagar una cuota anual para la conservación, eh, donarlos
obviamente fertilizarlos o darlos a la investigación, como sucede con los embriones. Ahora, si ustedes tienen más dudas de cómo es el proceso de congelar óvulos, se los resumimos, pero vean los demás episodios de Vida Fértil, porque ahí lo explicamos ampliamente. Hoy nos importaba entender los tiempos de cómo combinar ambos tratamientos tan fuertes, pero que sepan que es posible. Así es. Entonces, una mujer quiere extraer sus óvulos para congelarlos antes del tratamiento, se hace en su segundo día de menstruación, una serie de 10 inyecciones de hormonas para hacer crecer los folículos, los cuales, cuando ya están del tamaño adecuado, con una sedación mínima, se extraen, se aspiran y entonces aquí en el laboratorio los limpian, ¿no? Y ven cuáles están maduros y pum, te dan el resultado y los congelan. Mientras antes lo hagas, más posibilidades tienes de tener un bebé y de no repetir muchos ciclos porque vas a tener más óvulos de mejor calidad. Mientras más tarde llegues a esto por no prevenir o por no estar informada, pues más difícil va a ser, más costoso, más hormonas, más emociones y menos posibilidades. Una última cosa, y también quisiera decir, no te preocupes en el momento que te diagnostican cáncer esperar tu menstruación, porque eso puede generarte como retraso en el Exacto. tratamiento. O sea, Aquí no, se puede hacer en cualquier momento. O sea, hay algo que se llama un protocolo de aleatorio, o sea, tú estás en tu fase, digamos, la segunda parte de la menstruación, que es cuando estás ovulando, te podemos estimular y sacar los óvulos que están en esa fase. No necesariamente es para la menstruación para retrasar más el tratamiento. Uy, y aquí me surgen más dudas. Depende exactamente, o sea, esto no es una garantía. Recuerden, la medicina es prevención. Como dicen, ni Dios hace medicina, ni la medicina hace milagros. Pero si no tienes la voluntad como paciente de intentarlo, pues es imposible. Porque, ¿qué pasaría si te detectan a los 40? Y quieres congelar, pues aunque no tuvieras cáncer, a los 40 tu reserva ovárica va a ser más baja. Y eso no garantiza que en una extracción, después de que tengas remisión, esos óvulos fecundados van a dar bebé. Es importante también eso. O sea, por eso a tiempo, antes de que seas diagnosticado de cualquier cosa, mide tus niveles de fertilidad, si es que estás postergando la maternidad o si es que llevas tiempo intentándolo con tu pareja y no lo has logrado. Pues felicidades a Ingenes por estos 20 años de aniversario y los 75,000 bebés que han llegado al mundo cumpliendo su sueño con bebé en casa. Esto fue Vida Fértil. Síganos en las redes sociales. Denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Muchísimas gracias. Toda mi vida supe que quería ser mamá. Soy mamá Ingenes. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Mis hijos son parte de ese sueño. Gracias por hacerlos posible. Felicidades, Ingenes.